Como muchos de ustedes conocen, el objetivo básico con el cual en el 2010 fundamos con un grupo de colegas la Sociedad Filosófica del Uruguay es difundir y estimular con la mayor amplitud la investigación filosófica en el Uruguay y entrar en interlocución con los vecinos de la región e incluso, si era posible, con colegas de otros países, cosa que especialmente en la región lo hemos logrado y de una manera que antes no se había dado y estamos muy satisfechos por eso. En esta oportunidad, en este cuarto congreso, hemos recibido un total aproximado de 300 resúmenes con propuestas de ponencias, casi todos ellos aceptados, y tenemos 5 conferencistas centrales que han sido elegidos por nuestro comité académico y por nuestra junta directiva, y de los cuales estamos más que honrados con que hayan aceptado y que ya se encuentren varios de ellos en Montevideo, a saber, el profesor Marco Rufino, que va a inaugurar el Congreso, conocido de muchos de ustedes, de la Universidad de Campinas, con una destacadísima actuación internacional, el profesor Modesto Gómez Alonso, de España, pero que trabaja en Edimburgo, el profesor Marcelo Boeri, que trabaja en Chile, es investigador en ese país, el profesor Samuel Cabanchik, de la Universidad de Buenos Aires, que es un viejísimo, o largo, mejor dicho, colaborador de nuestra sociedad, ha participado en casi todos los congresos, como conferencista, como ponencia, viniendo a dar cursos, con el cual estamos más que agradecidos siempre y tenemos una relación más que fraterna. Y contamos también, por último, como quinto conferencista, con el profesor Samuel Monder, que es originario de Argentina, pero trabaja en los Estados Unidos. Por cualquier consulta respecto al Congreso, tienen la mesa de acreditación en la entrada que ya han visto. Antes de darle la palabra al profesor Rufino, simplemente queríamos cumplir con agradecimientos más que merecidos a ciertas personas. En primer lugar, a ustedes, es decir, a todos los colegas del Uruguay y de otros países que tuvieron la inquietud de responder a nuestro llamado, de enviar resúmenes, de enviar ponencias, de matricularse con antelación, de viajar hacia Montevideo. Es el primer elemento clave para un congreso. En segundo lugar, queremos agradecer también a los 5 destacadísimos conferencistas centrales que van a buena medida a contribuir a prestigiar este evento. Queremos agradecer también, y es muy importante, al grupo de 10 o 12 colaboradores que trabajaron en la comisión de organización y en el comité académico. Ustedes saben que nuestra sociedad, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, no cuenta prácticamente con ningún apoyo financiero. Hemos tenido apenas un apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, de un monto tampoco demasiado elevado, pero sacando eso nosotros no tenemos ninguna clase de apoyo y no, por supuesto no podemos contratar ninguna organización de las que ayudan, que son profesionales en organizar congresos. Quiere decir que todo el trabajo de organización ha recaído sobre 10, 12 compañeros que han trabajado solidariamente, yo diría casi hasta el exceso, que tenemos un poco de culpa de haber
haber recargado algunos. Queremos agradecer, por supuesto, también al comité académico que se tomó el trabajo de leer y evaluar los resúmenes. Y como instituciones queremos agradecer antes que nada al Ministerio de Educación y Cultura, que fue prácticamente, el único organismo oficial que apoyó económicamente este evento. No solo declarándolo de interés, sino apoyándolo económicamente con algún dinero. Y tenemos alguna colaboración muy pequeña de alguna confitería, alguna cosa, pero muy pequeña. Y queremos agradecer, por cierto, a Antel, que es el órgano estatal de telefonía y transmisión por televisión, que se ha prestado a transmitir partes, por lo menos las más destacadas de este evento, por televisión, como está ocurriendo en este momento. Queremos agradecer también a la librería Renard y Escaramuza, que han prestado apoyo con las carpetas y con su stand en el comienzo. Como instituciones, brindaron su apoyo en reconocimiento y en declaración de interés la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, la Dirección de Formación Docente y del Instituto de Profesores Artigas, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, el Consejo de Enseñanza Secundaria, aunque no hemos logrado confirmar aún si salió la resolución oficial, sí sabemos que salió la de formación docente, eximiendo, justificando las faltas de quienes concurran documentadamente al evento. Y por último recibimos también la adhesión de la Academia Nacional de Letras. En síntesis, y antes de pasar la palabra al profesor Rufino, estamos cumpliendo ya 8 años y pico de nuestra sociedad, estamos abriendo nuestro 4º congreso, en el transcurso de esto hemos hecho, además de los congresos, múltiples conferencias y cursos que esperamos seguir haciendo, y muy importante, la novedad que tenemos del último año y medio es que estamos ya en el 3er número de nuestra revista, llamada Elencos, que la pueden conseguir, adquirir en el stand, en el hall, de la cual también estamos satisfechos porque hemos conseguido colaboraciones de la región y de fuera de la región de un nivel muy destacado. Vamos en el 3er número, está ya preparado el 4º número, revista que está trabajando bajo la dirección del profesor Caorsi. Y bien, esperamos seguir con esa línea de publicación, una línea de publicación que, aunque no lo crean, en el Uruguay casi no tiene antecedentes, una serie de 4 o 5 revistas seguidas, bien específicas de filosofía y con participación internacional. Hay algún caso lejano, fíjense, tenemos que remontarnos a comienzos de la década del 60 para encontrar una serie que creo que no rebasó los 3 o 4 números y eran casi todos, si no recuerdo mal, colaboradores nacionales. En este caso hemos logrado concretar también por escrito en la revista una interlocución internacional de la cual estamos satisfechos, y desde ya que estamos en este mismo acto invitando a todos ustedes a enviar trabajos que son evaluados, y a veces se publican, a veces no, a veces quedan en el estadio intermedio que ustedes conocen, de publicación a condición de ciertas reformas. Pero es una línea de trabajo, la de la revista, que mucho nos interesa y con la cual estamos satisfechos.
y esperamos seguir en la misma línea. Bueno, sin más y reiterando la bienvenida a todos y el agradecimiento a todos los que han trabajado y están trabajando, dejamos inaugurado el Congreso y no sé si Enrique quiere decir. Entonces le pasaríamos la palabra a nuestro primer conferencista, el profesor Marco Rufino. Buenos días. Es una satisfacción y un honor muy grande que mis queridos amigos Ricardo Navia, Carlos Caorsi, Ana Clara Polakov, Marta me han invitado para hacer esta charla de apertura en el Congreso. Pero más que todo, después de Ricardo listar las dificultades y falta de apoyo, creo que merece muchas felicitaciones por realizar este encuentro y por llevar adelante el proyecto de la Sociedad Filosófica de Uruguay, que está cumpliendo, yo creo, una función muy importante, una misión muy importante de integrar la filosofía, la buena filosofía de Uruguay con Brasil, con Argentina y otras partes del mundo, ¿no? Entonces, felicitaciones a ustedes y otra vez muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo voy a intentar hablar español, pero obviamente no es mi lengua, yo soy de Brasil, entonces voy a mezclar aquí algunas palabras raras de portuñol, pero ojalá que todo sea comprensible. Tengo algunos slides que están en inglés. Bueno, son reciclados, obviamente, porque es lo que hacemos, reciclar slides de charlas anteriores, ¿no? Pero voy a tratar de aclarar los slides. Primero de todo, voy a tratar de aclarar el título, porque el título suena raro para mucha gente, porque está mezclando cosas de, bueno, matemáticas, que es evidentemente, tradicionalmente en la filosofía, es un campo donde hay verdades eternas, objetivas, que no tienen nada que ver con la pragmática, no, con el lenguaje, con este término de arte, illocutionary acts, que es un término que viene de Austin y después de John Searle, que típicamente es otra área de la filosofía que tiene que ver con la pragmática, con el lenguaje, y cómo es que ocurren los dos términos en un título. Entonces parece como la moralidad de las entidades metafísicas, no tiene nada que ver la metafísica con la moralidad, pero exactamente ese es el proyecto que estoy tratando de desarrollar con dos colegas, ¿no? Giorgio Venturi de la Unicamp y Lucas San Mauro de la Universidad de Viena. Es un proyecto que en el cual estamos trabajando, que es la idea de que durante mucho tiempo, quizá casi toda la historia, no se ha puesto la debida atención a elementos lingüísticos muy importantes en la teoría matemática, elementos esenciales en la teoría matemática, ¿no? Que son, la presencia de lo que Austin o de John Searle llamaría de indicadores ilocucionarios en el lenguaje matemático, en el lenguaje formal de la matemática. Y ese es algo esencial, no es algo accidental para la actividad matemática. Esa es la working hypothesis, la hipótesis con la cual estamos trabajando y tratando de desarrollar, ¿no? Quizá en toda la historia de la historia de la filosofía de las matemáticas, que empieza con Platón, pasa por Leibniz, por Kant, Frege quizás sea el más grande exponente, y después del siglo XX, no se ha puesto mucha atención en esto, la necesidad y la presencia esencial de indicadores ilocucionarios. Voy a tratar de aclarar qué es esto, ¿no? De indicadores ilocucionarios esenciales en la matemática como una actividad científica. La gran excepción, el gran filósofo que ha quizá observado esta necesidad ha sido Frege, ¿no? Como vamos a ver aquí. Frege es un paradigma de un filósofo platonista, realista. La matemática y la lógica tienen que ser, digamos, expurgadas, limpias de elementos pragmáticos, pero el mismo Frege ha reconocido, pero hay elementos ilocucionarios esenciales en el lenguaje matemático, ¿no? Y en su sistema formal, sistema de lógica formal, contiene los indicadores ilocucionarios que en el siglo XX, bueno, ganarían este nombre, ¿no? A través de John Searle y de Austin,
de indicadores locucionarios. Eso es lo que vamos a ver. Y la idea es tratar de, digamos, explorar, tratar de desarrollar algunos elementos, ¿no?, indicados por Frege aplicando a la matemática. Entonces, cosas muy interesantes van a pasar, ¿no? Este todo es trabajo, digamos, work in progress, trabajo que estamos desarrollando. Por tanto, muchos de lo que voy a decir aquí no estamos seguros, puede ser, es una hipótesis, ¿no?, una hipótesis de trabajo. Y voy a decir aquí cosas que no, algunas yo no, ni siquiera creo lo que voy a decir, ¿no? Es una forma de paradoja. Bueno, aquí está la pregunta. Actos ilocucionarios es un término que viene de la filosofía de Austin y después Searle ha trabajado con esto. Significa actos lingüísticos. Entonces, una pregunta, ¿no?, es un acto ilocucionario distinto, por ejemplo, de una afirmación, que es distinto de un orden, que es distinto de un pedido, que es distinto de una sugerencia, y son distintos actos que uno hace con el lenguaje, ¿no? Entonces, la pregunta: ¿hay actos ilocucionarios en matemáticas? Tiene dos sentidos. Un sentido es un sentido absolutamente trivial, que es el sentido, obviamente, hay actos ilocucionarios en la matemática porque los matemáticos hablan unos con los otros. ¿Qué piensas de esto? ¿Dónde está? ¿Me puedes traer un café, por favor? Los matemáticos hablan y al hablar están performando actos ilocucionarios. Entonces, en un cierto sentido, la prosa, hay dos sentidos. En la prosa de la comunicación, en las matemáticas, evidentemente la respuesta es sí, porque los matemáticos son seres humanos usamos el lenguaje, entonces tenemos que usar elementos ilocucionarios, actos ilocucionarios. Pero eso no es el sentido que estamos investigando, no es el sentido trivial, ¿no? Estamos hablando en un sentido más profundo si los actos ilocucionarios son esenciales en la matemática como ciencia, ¿sí?, en el hacer científico. Y aquí la respuesta que estamos tratando de desarrollar es que sí, pero menos trivialmente, ¿no? Y este aspecto fue negligenciado por muchos, la mayoría de los filósofos de las matemáticas y de los filósofos del lenguaje del siglo XX, ¿no? Hay un antiguo interés en la relación entre matemáticas y lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, Leibniz tenía el ideal de desarrollar un lenguaje ideal para la lógica. Kant también piensa mucho el papel de las definiciones. Boole, Russell, por supuesto, hay un interés muy antiguo, pero en general la tendencia común de esta tradición de pensar el lenguaje en su relación con la matemática es focarse en lo que vamos a llamar los aspectos proposicionales, o sea, la naturaleza de la proposición matemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, axiomas, pruebas, la naturaleza necesaria de las proposiciones matemáticas, pero hay una casi completa ausencia de interés en los llamados elementos pragmáticos. Paréntesis, yo voy a hablar de pragmático aquí en un sentido muy especial, que es el sentido de la lingüística, el sentido de lo que los lingüistas llaman de elementos pragmáticos. En lingüística, por ejemplo, el fenómeno de implicatura es un fenómeno pragmático. El fenómeno de presuposición es un fenómeno pragmático, ¿no? Pragmática es un término muy difundido en la filosofía, tiene miles de significados. Yo voy a hablar aquí, cuando yo hablo de elementos pragmáticos, yo estoy hablando de fenómenos lingüísticos, ¿no? Presuposición, actos ilocucionarios y implicaturas conversacionales, ¿sí? Entonces, hay casi una ausencia de interés por elementos pragmáticos en el lenguaje de la matemática, en toda la tradición de la filosofía de las matemáticas y de la filosofía del lenguaje. Mira qué cosa irónica. Aquí son ejemplos, ¿no? Ejemplos de fenómenos pragmáticos, lo que los lingüistas llaman de implicaturas, Grice llamó de implicaturas, ¿no? Por ejemplo, que muy frecuentemente transmitimos más información que lo que está estrictamente significado por las palabras, ¿no? Por ejemplo, este diálogo. ¿Puede decirme qué hora es? Bueno, el vendedor de leche ya pasó, ¿no? Entonces, estrictamente se está comunicando más que lo que está dicho aquí, ¿no? La respuesta es una respuesta que no es de la pregunta, ¿no? Pero se comunica más que lo que... Entonces, ese fenómeno es llamado
comúnmente llamado en los estudios de pragmática lingüística de implicatura, ¿no? Esto raramente ocurre en matemática, ¿no? Por ejemplo, una implicatura típicamente conectada con un cuantificador. Cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, Juan tiene un niño, o Juan tiene un niño, ¿no? Normalmente se entiende como Juan tiene uno y solamente un niño, ¿no? Eso es lo que normalmente se entiende en la comunicación por el uso de un cuantificador, una restricción de la interpretación del cuantificador. Esto muy raramente pasa en las matemáticas. Por ejemplo, el axioma de la elección en matemática dice, dado un conjunto de conjuntos no vacíos, hay una función de elección, ¿no? Esa es una forma de un axioma de las matemáticas. Ningún matemático entiende el cuantificador restricto de la misma forma que en la comunicación cotidiana entendemos, la comunicación normal entendemos, ¿no? Nadie entiende de esa forma. Hay una y solamente una función de elección, ¿no? Entonces, digamos, esas son razones por las cuales los fenómenos pragmáticos son mucho menos presentes los fenómenos pragmáticos son mucho menos presentes en el lenguaje de la matemática. Otro fenómeno pragmático es la llamada presuposición, ¿no? Que es una relación entre oraciones. La oración A semánticamente presupone otra oración B, sí y solo sí, en todas las situaciones en que A es verdadera, B es verdadera, pero también en las situaciones en que A es falsa, B es falsa. Por ejemplo, John ha logrado parar en tiempo, ¿no? Y John no ha logrado parar en tiempo. Las dos presuponen que John ha intentado parar en tiempo, ¿no? Entonces, si la oración 2 no es verdadera, la 1 y la 1 estrella tampoco pueden ser verdaderas. Eso es el fenómeno de presuposición. Eso también pasa, es muy raro en las matemáticas, ¿no? Lo que estoy hablando aquí son las buenas razones por las cuales la filosofía del lenguaje, sobre todo de la pragmática, ha ignorado la matemática, ¿no? Y la filosofía de la matemática ha ignorado los fenómenos pragmáticos. Hay buenas razones, ¿no? Por esto. Y actos ilocucionarios es un tercer tipo de elemento pragmático, de fenómeno pragmático, ¿no? Ha sido yo creo que es una descubierta de John Austin en un ensayo del 62, muy, muy bonito, como How to do things with words, cómo hacer cosas con las palabras, ¿no? Él ha descubierto que uno puede hacer distintas cosas con un mismo contenido proposicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Juan va a salir de la sala, o Juan salga de la sala, o Juan va a salir de la sala. Son distintas cosas que uno hace, una pregunta, una orden, una afirmación, distintas cosas que uno hace con un mismo contenido proposicional, ¿no? Y Austin ha descubierto que la variabilidad, la cantidad de cosas que se puede hacer con el mismo contenido proposicional es muy grande, ¿no? Y son distintas acciones. Una pregunta es una acción, un orden es otra acción, ¿no? Son un tipo específico de acción que Austin ha llamado de un acto o una acción ilocucionaria, ¿no? Pero la conclusión de Austin es que afirmar, prometer, preguntar, ordenar, son todos un tipo especial de acción. Énfasis en el término acción. Es otra razón por la cual la filosofía del lenguaje ha ignorado las matemáticas, porque la matemática típicamente es un campo donde no hay acción, ¿sí? Es un estudio de una realidad independiente de las acciones humanas, ¿no? Y hay el fenómeno estudiado por John Searle de actos ilocucionarios o actos de habla indirectos, ¿no? Por ejemplo, you are stepping on my foot, estás pisando en mi pie. Es una afirmación, pero que corresponde a un pedido, a una solicitud para que salgas de mi pie, por favor, ¿no? Cosas así. Pero la visión común es que la matemática es el campo de las verdades eternas, objetivas, necesarias. No hay acción involucrada. Acción en el sentido de acción es algo típicamente humano, ¿no? Por tanto, no hay speech act, no hay actos de habla o actos ilocucionarios, no se involucran, excepto, tal vez, en la comunicación entre los matemáticos, que es el sentido trivial de la pregunta, ¿no?
Pero esta es una otra cuestión. No es, la comunicación entre los matemáticos no es esencial a la matemática como tal, ¿no? La comunicación. Suponga un matemático trabajando solito, nunca quiere encontrar sus colegas, como ocurre en muchos departamentos del mundo, ¿no? No quiere encontrar a sus colegas, no quiere hablar con sus colegas, entonces hace su matemática solito, en silencio, ¿no? La cuestión es si en este caso también son necesarios actos ilocucionarios. Y nuestra hipótesis es que sí, ¿no? Es necesario. La gran excepción a este cuadro de la filosofía del lenguaje ignorando la matemática, la filosofía de la matemática ignorando el lenguaje, los aspectos ilocucionarios, la gran excepción es Frege, ¿no? No sé si tienen familiaridad con el trabajo de Frege, pero Frege en su primer gran trabajo filosófico, que es la Begriffsschrift del año 1879, ha dicho que un aspecto esencial de las proposiciones matemáticas es el acto de afirmarlas, ¿no? Entonces, una proposición y que es afirmada, ¿no? Y la afirmación no pertenece a la proposición. La afirmación es parte de lo que Frege llama de la fuerza asertiva, que es lo que modernamente llamaríamos de la fuerza ilocucionaria, ¿no? Entonces, él reconoce un tipo de fuerza asertiva, fuerza ilocucionaria, y también un segundo tipo de fuerza ilocucionaria, que es lo que está presente en las definiciones. Porque una definición, de acuerdo con Frege, no es una afirmación, no es una aserción. Una definición es una estipulación. Entonces, es un acto del lógico, es un acto del matemático. Y él incorpora dos símbolos. Si tienen alguna familiaridad con Frege, van a ver que él incorpora dos símbolos en el formalismo, en el lenguaje formal. No es en el lenguaje informal. Él no está hablando del alemán, no está hablando del latín, no está hablando de una lengua ordinaria. Él está construyendo la primera y más rigurosa lenguaje simbólica formal de la lógica. Y él dice, el lenguaje de la lógica no puede funcionar sin la presencia de al menos dos indicadores ilocucionarios, ¿no? El símbolo de la aserción y el símbolo de la definición, ¿no? Entonces, Frege es el gran, digamos, la gran excepción a este cuadro que yo estaba tratando de dibujar, ¿no? De matemática ignorando lenguaje, lenguaje ignorando matemática, ¿no? Pero el proyecto de nosotros es ir más allá de Frege, ¿no? Es investigar otros tipos de fuerza, de indicadores ilocucionarios en el lenguaje de la matemática, esenciales, ¿eh? No estoy hablando de cosas ocasionales, casuales o triviales. Estoy hablando de cosas que son esenciales en las matemáticas. Aquí hay un pasaje de Frege donde está hablando de la importancia de la fuerza ilocucionaria. No tenemos que detenernos aquí. Como había dicho, a pesar del increíble desarrollo de la lingüística en el siglo XX, de los 20, 21, de los estudios de la pragmática, de los actos ilocucionarios, de fuerza ilocucionaria. Hay miles de estudios, pero casi nadie se ha preocupado a analizar, casi nadie se ha preocupado a aplicar esa tecnología teórica al lenguaje del working mathematician, de los matemáticos, al lenguaje de la matemática, lo que se publica, lo que se lee en las matemáticas, ¿no? Aquí hay una pequeña excepción, este señor, es una tesis de doctorado hecha en Cambridge. El nombre es tan complicado, yo no logro decirlo, pero es una aplicación de la gramática generativa de Chomsky al lenguaje de las matemáticas, ¿no? Pero este señor concluye que hay una ausencia casi total de elementos pragmáticos en el lenguaje de la matemática, ¿no? Eso es lo que queremos refutar, ¿no? Eso es incorrecto, ¿no? Entonces, ese es el único registro que yo sé, que sabemos, ¿no? Los tres, yo y mis coautores, es el único registro de un intento de estudiar el lenguaje de la matemática en sus elementos pragmáticos, pero él llega a una conclusión opuesta de nosotros, ¿no? Que no hay elementos pragmáticos en el lenguaje de los working mathematicians, ¿no? Es lo que queremos refutar. Y eso es muy irónico. Aquí es una observación que hizo Giorgio, mi colega, que el ejemplo, la primera, en Stanford Encyclopedia of Philosophy, hay una entrada que se llama assertion, aserción,
El primer ejemplo de aserción que ocurre en este verbete es un ejemplo de las matemáticas. An assertion is a speech act in which something is claimed to hold. Por ejemplo, que hay infinitamente muchos números primos, que hay un número infinito de números primos. El primer ejemplo de una aserción es un ejemplo de la matemática, pero después la matemática desaparece completamente de este artículo de Stanford. No regresa, ¿no? Nomás es usado un ejemplo de la matemática, pero después nadie pregunta más en el artículo qué otros elementos pragmáticos hay en el discurso matemático, ¿no? Ese es, bueno, entonces lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es tomar alguna teoría de los actos ilocucionarios, ¿no? Y la teoría más, digamos así, es una teoría bien desarrollada, que es una teoría basada en la taxonomía propuesta por John Searle en un artículo del 79 que se llama Taxonomy of Illocutionary Acts, y después desarrollada por el mismo Searle y Van der Wecken en un libro que se llama Foundations of Illocutionary Logic. Entonces vamos a aplicar las ideas básicas, el tratamiento básico que tienen Searle y Van der Wecken. Vamos a tratar de aplicarlo a la matemática y a ver qué reconocimos, qué vemos ahí dentro de las proposiciones matemáticas, ¿no? Entonces, algo muy importante es que Searle y Van der Wecken, bueno, hay una inmensidad, hay una cantidad enorme de distintos actos ilocucionarios, distintas cosas que se puede hacer con el lenguaje, pero ellos intentan sistematizar las distintas cosas según 7 dimensiones distintas. Hay 7 aspectos esenciales a todos los actos ilocucionarios, y los actos son distintos de acuerdo a la variación en una de esas dimensiones. Por ejemplo, un orden, tráeme un café, es un orden, ¿no? Es distinto de un pedido, puedes traerme un café, por favor, pero la diferencia entre un orden y un pedido es menor que la diferencia entre un orden, por ejemplo, y una afirmación. Tú me vas a traer un café, ¿no? Entonces hay una diferencia aquí, ¿no? Pero la diferencia se da en 2 dimensiones distintas, ¿no? Entonces, si tenemos estas 7 dimensiones claras, eso nos ayuda a comprender la variabilidad, las distintas formas de actos ilocucionarios, ¿no? Entonces, el primer punto, la primera dimensión importante es lo que Searle llamó del illocutionary point, el punto o el propósito ilocucionario, ¿no? El propósito ilocucionario, ¿no? Por ejemplo, el propósito ilocucionario general de una descripción o de una suposición, ¿no? De una clase muy amplia de actos ilocucionarios, el propósito ilocucionario general de toda esta clase de actos es hacer una descripción del mundo, ¿no? La descripción puede ser más fuerte, asertiva, estoy seguro, absolutamente seguro, o puede ser menos fuerte, puede ser yo supongo, ¿no? O tengo un hunch, ¿cómo se dice hunch? Tengo una suposición, algo así, ¿no? Son todos intentos de hacer una descripción del mundo o de afirmar algo sobre el mundo, pero todos ellos tienen el mismo punto ilocucionario, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, al punto ilocucionario de un pedido, de una orden, de una requisición, una petición, ¿no? Tienen puntos ilocucionarios distintos, ¿no? Entonces, esa es la primera, digamos, el primer aspecto importante de un acto ilocucionario. Después vamos a aplicar esto a las matemáticas, ¿sí? Ahora vamos a ver nomás la fisiología de los actos ilocucionarios en abstracto, en general. Entonces, el primero aspecto esencial es el punto ilocucionario o el propósito ilocucionario. El segundo aspecto importante es la fuerza o la intensidad de este punto ilocucionario, del propósito ilocucionario, ¿no? Por ejemplo, un orden es diferente de una requisición o de un pedido, ¿no? Y es distinto a, ¿cómo se dice begging? Implorar, ¿no? Hay una diferencia de intensidad. El punto ilocucionario es el mismo. Ordenar, pedir, implorar, el punto es el mismo. Es obtener un tipo de acción del interlocutor. El punto es el mismo. Pero un orden es distinto de una requisición, que es distinto de implorar, en términos de la intensidad del punto ilocucionario, ¿sí? La intensidad. Entonces, el segundo aspecto importante,
Un tercer aspecto importante, de acuerdo con la teoría que estamos usando, yo no voy a discutir esa teoría, no voy a criticar, estamos usando y tratando de aplicarla, digamos así, aplicarla empíricamente al lenguaje de la matemática, ¿sí? Entonces, el tercer aspecto importante, de acuerdo con Searle y Van der Wecken, es la forma del logro, la forma de suceso del acto ilocucionario, que muchas veces para lograr un propósito ilocucionario se usa de un cierto procedimiento padrón. Por ejemplo, una orden es expedida, una orden es dada, en general apelando a una situación de autoridad. No tiene sentido, por ejemplo, una orden de un sargento hacia un general. Eso no tiene sentido, es una orden, es una pseudo-orden, ¿no? Una orden en el ámbito militar, ¿no? Si el sargento dice, usted general tiene que limpiar el piso ahora. Esa es una pseudo-orden, ¿no? El revés sí, el general al sargento es una orden genuina porque hay una relación de autoridad involucrada aquí, ¿no? Entonces, ciertos actos ilocucionarios requieren una relación especial entre los, o una forma especial para que sean exitosos, ¿no? O por ejemplo, el testimonio en un juicio, ¿no? Es diferente, por ejemplo, de simplemente hacer cosas, porque para hacer cosas no es necesario ninguna forma especial de logro, de obtención de éxito del acto ilocucionario. Yo puedo hacer lo que quiera, pero para ser para ser testigo en un juicio criminal, por ejemplo, yo tengo que invocar una cierta condición, la condición de testigo, la condición de jurar decir la verdad, cosas así, ¿no? Entonces, esa es la tercera dimensión. La cuarta dimensión, el cuarto aspecto importante, de acuerdo con Searle y Van der Wecken, es lo que ellos llaman de la condición del contenido proposicional. Que todos los actos ilocucionarios, todos, están hechos con algún contenido proposicional. Significa agregar algún tipo de fuerza ilocucionaria a un contenido proposicional, ¿no? Proposición es algo que puede ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, pero algunos actos ilocucionarios requieren contenidos proposicionales especiales. Por ejemplo, yo no puedo expedir una orden, yo no puedo ordenar algo sobre el pasado. Yo no puedo prometer algo sobre el pasado, yo siempre tengo que prometer algo sobre el futuro, o hacer un pedido sobre el futuro, nunca sobre el pasado, ¿no? Entonces, pedidos, órdenes, etcétera, tienen como condición que el contenido proposicional contenga un tiempo futuro, ¿no? Yo no puedo pedir algo o ordenar algo que no, digamos así, que no sea una acción de mi interlocutor. Yo no puedo ordenar que el cielo sea rojo, por ejemplo. Quizás solo Dios tiene esta capacidad, pero seres humanos no. Yo puedo ordenar algo, una orden requiere que el contenido proposicional involucre una acción del interlocutor. Y yo no puedo prometer algo que no sea una acción cuyo sujeto sea yo. Yo no puedo prometer algo que en nombre de Ricardo, por ejemplo. Yo prometo que Ricardo va a hacer tal cosa. Yo puedo prometer es interceder o obligar a Ricardo a hacer tal cosa. Pero yo no puedo prometer una acción que no sea una acción mía. Entonces hay restricciones, algunos actos ilocucionarios tienen restricciones con relación al contenido proposicional. Otros no. Una afirmación no requiere ningún tipo de restricción con relación al contenido proposicional. Yo puedo afirmar lo que quiera, ¿sí? Sobre el pasado, sobre el futuro, sobre mis acciones, pero prometer no es así. Ordenar no es así, ¿sí? Ordenar, prometer, etcétera, todos requieren restricciones, tienen restricciones con relación al contenido proposicional. Entonces los actos ilocucionarios, los distintos, también son distintos en relación a qué tipo de restricción se impone al contenido proposicional, ¿sí? El quinto aspecto es lo que ellos llaman de la condición de sinceridad, que es un estado psicológico adecuado, ¿no? Del sujeto del acto ilocucionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, una promesa es correcta o adecuada si está amparada por un estado psicológico adecuado, que es la intención de cumplir con la promesa. Un pedido
para ser sincero, tiene que estar amparado, ¿no?, por un estado psicológico adecuado, que es el estado psicológico de un deseo, ¿no? Una afirmación sincera es una afirmación que está amparada, ¿no?, por una creencia del hablante. Entonces hay, digamos, distintos estados psicológicos que son requeridos para que los distintos actos ilocucionarios sean actos, digamos, genuinos o sinceros, ¿no? Evidentemente, si yo hago una promesa y no tengo la intención de cumplirla, es un acto ilocucionario, pero es un acto insincero, ¿no? Si yo te pido que me traiga un café, pero no tengo ninguna gana de tomar café, es un pedido, también no es sincero, ¿sí? Y si yo afirmo algo, pero no creo lo que estoy afirmando, es una afirmación, también es un acto ilocucionario, pero hay un defecto, es un acto insincero, ¿no? Entonces, la condición de sinceridad son los estados psicológicos, digamos, requeridos o expresados en un acto ilocucionario, ¿sí? Entonces, en el caso de las matemáticas va a ser muy curioso esto también, ¿no? Porque hay una única condición de sinceridad, que es la creencia, ¿no? Y todas las otras, deseos, intenciones, no tienen ningún papel en las matemáticas, pero la creencia sí, belief sí, ¿sí? Pero los distintos actos en las matemáticas, no voy a anticipar, van a ver, van a ver. Bueno, la sexta dimensión es lo que llaman de condiciones preparatorias, ¿no? Por ejemplo, son las condiciones que tienen que estar listas o satisfechas para que el acto ilocucionario sea exitoso. Por ejemplo, una promesa no puede ser efectiva si no es una promesa de algo que yo sé que es el interés de mi interlocutor, ¿no? Un pedido de disculpas, ¿no?, solo es efectivo si es algo que involucra una acción mía. Yo no puedo disculparme por el tiempo, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido esto, ¿no? Entonces, una condición preparatoria es que ciertas condiciones tienen que estar satisfechas para que el acto sea, digamos, exitoso, ¿no? Esto juega algún papel en la matemática. Si uno piensa, por ejemplo, que la prueba, no hay ninguna afirmación en la matemática, hay poquísimas afirmaciones en las matemáticas, casi todas tienen una condición preparatoria que es una prueba. No hay ninguna afirmación que no sea una definición, un postulado, un axioma, ninguna afirmación en las matemáticas que no tenga una prueba. Cuando no hay prueba, no es afirmación, tiene otro nombre, es conjetura, suposición, ¿no? Pero afirmación, estrictamente hablando, no hay en las matemáticas sin esa condición preparatoria, la prueba, ¿sí? Finalmente, el grado de fuerza de la condición de sinceridad es una séptima dimensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, implorar revela la condición de sinceridad. Acordemos, la condición de sinceridad es un estado psicológico expresado, ¿no?, para que el acto sea un acto sincero. Entonces, implorar revela un estado psicológico mucho más intenso que pedir, simplemente, que a su vez revela un estado psicológico mucho más intenso que simplemente sugerir, ¿no? Son estados psicológicos, el mismo estado psicológico, es un deseo, pero con intensidades distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, implorar, pedir y sugerir tienen el mismo punto ilocucionario, el punto de hacer con que el interlocutor haga algo, ¿no? Tiene las mismas condiciones preparatorias, pero la diferencia entre esas tres cosas es una diferencia en la intensidad de la condición de sinceridad. Ok, aquí cerramos este pequeño tour, este pequeño, digamos, resumen no, hay algo, todavía hay algo importante, que es lo que Searle llama de la dirección de ajuste. La dirección de ajuste, no importa, esa es una observación muy interesante, que no importa qué tipo de acto se hace con el lenguaje, en cualquier época histórica, en cualquier cultura, en cualquier punto, ¿no? Hay una diversidad muy grande de cosas que se hace con el lenguaje, pero no importa, siempre hay una de esas cuatro cosas, ¿no?, una de esas cuatro categorías, que es lo que Searle llama de dirección de ajuste, ¿no? O el intento es de ajustar el mundo al lenguaje, por ejemplo, un orden, o es un intento de hacer con que el mundo se adecue al lenguaje,
O es el revés, es un intento de hacer con que el lenguaje se adecue al mundo, se ajuste al mundo. Por ejemplo, si yo quiero describir, si yo quiero predecir, ¿no? Es un intento de hacer con que el lenguaje se alinee al mundo, ¿no? Entonces, o se va en las dos direcciones, ¿no? Va en la dirección de que yo quiero que el mundo se ajuste al lenguaje y automáticamente el lenguaje se ajusta al mundo, ¿no? Es lo que llamamos, o lo que Searle llama de dirección de ajuste, ¿no? Entonces, la dirección puede ser, el mundo, la palabra tiene que ajustarse al mundo, el mundo tiene que ajustarse a palabra y indicamos con una Z, el mundo tiene que ajustarse a la palabra. Por ejemplo, si yo hago una promesa o una orden, ¿eh? Es un intento de hacer con que el mundo se adecue a la forma, a lo que yo estoy diciendo, ¿eh? O la palabra tiene que adecuarse al mundo, es la segunda dirección de ajuste, la palabra se adecua al mundo, ¿no? Sí. O entonces, hay lo que llamamos de la doble dirección de ajuste, que son intentos de hacer con que la palabra se adecue al mundo a través de la creación de un estado de cosas, a través de la creación de un hecho, pero el hecho está creado por la mera palabra, ¿no? La misma palabra o la proferencia crea un hecho que hace con que automáticamente la misma proferencia sea verdadera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un decreto, es prohibido es prohibido hacer tal transacción, ¿no? Cuando un legislador firma este decreto, es una palabra que transforma el mundo, pero a la vez, automáticamente, lo que él dice es verdadero, automáticamente, ¿no? Entonces, hay un ajuste, un alineamiento automático entre el decir y el mundo, ¿no? Esos son los actos que Austin llamaba de performativos, ¿no? Es algo que es la creación de hechos a través de decir, a través de proferencias, ¿no? Proferencias lingüísticas. Pero lo que ocurre aquí es un alineamiento automático entre palabras y mundo. Esta dirección de ajuste va a ser de importancia fundamental para las matemáticas, porque lo que hacen una definición, postulados, cosas así, tienen cara de ser algo de este tipo, ¿no? Que tenemos un ajuste automático entre el decir y el mundo. Y finalmente hay la dirección de ajuste neutra o cero, es cuando no hay ajuste, ¿no? Simplemente cuando yo saludo a alguien no hay ajuste, no estoy tratando de cambiar el mundo, ni estoy tratando de describir el mundo. Si yo simplemente saludo a alguien, ¿no? O si yo simplemente grito gol cuando hay un gol de mi equipo, ¿no? No estoy tratando de cambiar el mundo y tampoco estoy tratando de describir el mundo. Estoy simplemente expresando una alegría o tristeza o lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces basado en la cuestión de la dirección de ajuste, hay 5 tipos básicos de fuerzas ilocucionarias, ¿no? O de puntos ilocucionarios. Entonces hay lo que ellos llaman de actos asertivos, ¿no? Actos ilocucionarios asertivos, que son todos los actos en el que la palabra tiene que adecuarse al mundo, ¿no? Esa es una representación del punto ilocucionario, esa es una representación del estado, de la dirección de ajuste, esa es una representación del estado psicológico apropiado o expresado, que es B de belief, de creencia, ¿no? Y el contenido proposicional. Entonces, afirmar, suponer, describir, acordar, etcétera, etcétera, son todos actos asertivos que tienen todos esa estructura general. Son todos actos asertivos, ¿sí? Tienen el mismo punto ilocucionario, que es describir el mundo o decir cómo el mundo es. Tiene la misma dirección de ajuste, que es palabra-mundo. La palabra tiene que adecuarse al mundo, ¿no? Para ser un acto exitoso. Una descripción solo es exitosa si mis palabras corresponden al mundo, ¿sí? Y para ser sincera, tienen que tener la creencia, ¿no? Y sea cual sea el contenido proposicional aquí. ¿Sí? Entonces, esa es una primera gran categoría de actos ilocucionarios, ¿sí? La segunda gran categoría de actos ilocucionarios es lo que Sir Van der Wecken llama de actos comisivos, ¿no?
Entonces, promesas, aceptación de invitación, son todos actos en el que el hablante se compromete con un futuro curso de acción, ¿no? Se compromete a hacer algo con distintos grados de intensidad, ¿no? Entonces, esa es una representación del punto locucionario, es un compromiso del hablante de hacer algo, ¿no? Esa es la dirección de ajuste. El mundo tiene que conformarse a las palabras, el mundo tiene que conformarse a lo que es dicho, ¿sí? La condición psicológica es I de intención. El hablante tiene que tener la intención para que sea sincero, ¿no? Y aquí la restricción del contenido proposicional es que es una acción del hablante, ¿no? Es una acción del hablante. Los comisivos, los actos comisivos tienen un papel muy, muy reducido, quizá ni siquiera tienen ningún papel en las matemáticas, pero los asertivos tienen un gran papel, ¿no? Vamos a ver enseguida. Lo que ellos llaman de actos directivos, que no son un compromiso del hablante, sino es un intento de obtener un compromiso del oyente o de su audiencia, ¿no? Entonces, órdenes, pedidos, sugerencias, etc., son intentos de obtener con que el oyente haga una futura acción, ¿no? Entonces, ese es el punto locucionario, ¿no? Es distinto del comisivo. El punto locucionario es que el oyente haga algo. La dirección de ajuste es el mundo palabra, o sea, el mundo tiene que adecuarse a la palabra. La condición psicológica es la intención y el contenido proposicional siempre involucra una acción futura del oyente, ¿sí? Lo que ellos llaman de expresivos son actos que no corresponden a nada, simplemente expresan un estado psicológico del hablante, ¿no? Entonces, el punto locucionario es simplemente expresar un estado psicológico. La dirección de ajuste es vacía, no hay dirección de ajuste, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando yo grito gol, es un acto expresivo, ¿no? Cuando yo saludo a alguien, es un acto expresivo, ¿no? Cuando yo me disculpo por algo, es un acto expresivo también. No estoy cambiando el mundo a través de mis disculpas, no estoy describiendo el mundo, estoy expresando un estado psicológico, ¿no? Que me duele haber hecho tal cosa, qué sé yo, ¿no? Los actos expresivos no tienen ningún papel en la matemática, ¿no? Excepto quizás si el matemático expresa su alegría al fin de un teorema, ¡yuhu! Lo he probado, ¿no? Entonces, eso es un acto expresivo, pero eso evidentemente no es esencial a la matemática, ¿sí? Y finalmente, el más importante, ¿no? Es algo muy especial, lo que ellos llaman de actos declarativos, la quinta categoría, que es la más importante, ¿no? Entonces, declarar, definir, nombrar, fire en el sentido de, ¿cómo se dice? Despedir, demitir, cuando you are fired. Sí, expulsar. Expulsar, you are fired. Entonces, sí, es un acto declarativo, que es un tipo especial de acto locucionario, ¿no? Porque tiene la doble dirección de ajuste, ¿sí? Entonces, la idea es crear un hecho que automáticamente verifique las palabras, ¿no? Y el hecho es el hecho creado por la misma proferencia lingüística. Esos son actos muy especiales. Eso corresponde al que Austin llamaba de performativos, ¿no? Un performativo es un acto lingüístico en el cual el hablante crea un hecho a través de las palabras. Entonces, un contrato, por ejemplo, un contrato es un hecho que existe a través de la performación del lenguaje. Una universidad pasa a existir después de un acto performativo. La universidad no es un edificio, no es gente inteligente estudiando un asunto. La universidad pasa a existir en el momento en que el presidente o el rector o alguien dice, yo declaro que esto ahora es una universidad. Entonces, la declaración o la publicación de una resolución crea un hecho a través de las palabras, ¿sí? Y entonces automáticamente pasa a ser verdadero que existe, por ejemplo, la Universidad de la República a través de una declaración de una autoridad competente, ¿sí? El Congreso de cualquier país es un emisor de actos y locucionarios declarativos, porque las leyes, la Constitución, todas crean hechos legales a través de la emisión de actos lingüísticos, ¿sí? Entonces son actos muy importantes. Todo el derecho, la ley está basada en actos declarativos. La ley no es una descripción. La ley no es una descripción de cómo son los hechos, ¿sí?
La ley no es una expresión de emociones, la ley es una secuencia de actos declarativos, ¿no? De actos que crean un hecho que verifica lo que dice el legislador, ¿sí? Bueno, esto tiene un papel muy fundamental en las matemáticas también. Tiene un papel muy fundamental en las matemáticas, ¿sí? Vamos a ver enseguida. Entonces, expresivos, que son los gol o hooray, o actos comisivos, que es una promesa, o actos directivos, ¿no? Que son órdenes, pedidos, aparecen en la prosa matemática, pero no parecen tan importantes en un nivel más profundo. Pero nuestra hipótesis es que actos declarativos y actos asertivos son esenciales en las matemáticas y involucran algunas peculiaridades importantes. Entonces, esa es la investigación. Vamos a ver normalmente cómo se hace una afirmación en los textos matemáticos, ¿no? Si uno chequea libros de matemática, por ejemplo, Bourbaki, o libros de teoría de conjuntos, o papers que se publican en matemática, normalmente las afirmaciones están hechas de esa manera. Por ejemplo, ese está sacado de un libro de matemáticas. Teorema 4.2, ¿no? Teorema de Lagrange, ¿no? Para cualquier grupo, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos? Vemos un contenido proposicional para cualquier grupo finito, G, bla, 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 bla. Un contenido proposicional. ¿Y qué es lo que está escrito allá? Teorema. ¿Qué significa esto? Llamar algo de teorema. Llamar algo de teorema es hacer dos cosas, ¿no? Primero es afirmar, por tanto hay una fuerza locucionaria por detrás, ¿no? El matemático no puede llamar algo de teorema sin que esté afirmando, aserindo, ¿sí? Entonces, llamar algo de teorema ya corresponde a una aserción, ¿sí? Primero. Segundo, es un indicativo de que hay una prueba de este enunciado. Entonces, es un indicativo de que las condiciones de preparatorias están satisfechas. Pero tercero, llamar algo de teorema por oposición a lema o a corolario, también es un indicativo de algo, ¿no? Lema, corolario, son indicativos distintos, ¿no? De papeles distintos de proposiciones matemáticas. Entonces, vamos a llamar esto, esta es una designación creada por mi colega Giorgio. Él vamos a llamar esas oraciones in-block mathematical assertion, aserciones matemáticas en bloco, ¿no? Aserciones matemáticas en bloco son cosas de este tipo, que hay una proposición afirmada y recibe un nombre, teorema, lema o algo así, ¿no? La primera palabra de la aserción típicamente en los textos matemáticos está típicamente ¿cómo se llama? Highlight, típicamente subrayado, típicamente subrayado para indicar algo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista lingüístico, estos blocos, las aserciones matemáticas en bloco, contienen una fuerza locucionaria, contienen un indicador de fuerza locucionaria, o sea, elementos lingüísticos que determinan la fuerza locucionaria de la afirmación en la cual ocurre. Por tanto, están en el mismo grupo lógico o en el mismo grupo lingüístico, ¿no? De elementos que caracterizan un modo gramatical. Por ejemplo, la señal de interrogación o la señal de exclamación, ¿no? Tiene la misma, digamos así, la misma función en el texto matemático que estos elementos gramaticales tienen en el lenguaje natural, el lenguaje normal. ¿Cuál es la función de la señal de interrogación en el lenguaje natural? Es agregar un tipo de fuerza locucionaria a un contenido proposicional, ¿no? Si yo pregunto, Carlos Caorsi ya llegó, ¿no? Entonces la forma gramatical y el símbolo, ¿no? Es la agregación de una fuerza locucionaria a la proposición de que Carlos Caorsi ha llegado, ¿sí? Igual con la exclamación. Entonces, llamar algo de teorema, llamar algo de lema, llamar algo de corolario,
también carga esta fuerza locucionaria. Esta es un indicador de la forma como el matemático toma este contenido proposicional. Y algo curioso es que en algunos libros, lo que un matemático llama de teorema o de lema, en otros libros se inverte. Entonces, un otro matemático cambia, él llama otra cosa de teorema y otra cosa, él llama algo de axioma y otra de teorema, y otros matemáticos lo reverten, ¿no? Para él, lo que es teorema para uno es axioma para el otro y viceversa, ¿no? Entonces son distintos, hay algo ahí por detrás de la designación, ¿no? de axioma o de teorema. Vamos a ver qué es. Entonces las afirmaciones en bloque, ¿no? Forman una clase propia de aserción, ¿no? Para ser lo que llamamos exitosas, ¿no? Ellas tienen que satisfacer condiciones atribuidas a actos asertivos na terminología de Sir Van der Wecken, ¿no? O sea, a las condiciones de felicidad de los actos asertivos, adicionalmente hay las siguientes condiciones de felicidad, ¿no? Hay una restricción con relación al contenido proposicional, ¿no? Todos los términos matemáticos que ocurren en la afirmación tienen que ser términos previamente definidos. Si ocurre algún término en una afirmación matemática, en una aserción matemática que no está definido, no es una aserción matemática. Eso es algo muy curioso. Si ocurre algo que no está definido, no es una aserción, ¿no? O sea, depende de una cierta organización del texto para que sea una aserción. Tiene que haber sido definido. Segundo, una condición preparatoria adicional es que tiene que tener una prueba. El contenido aserido, el contenido afirmado, tiene que ser probado. Si no es probado, no es una aserción matemática. Eso es muy curioso, ¿no? Es distinto a las aserciones en el lenguaje natural. Yo puedo aserir lo que yo quiera cuando estoy hablando contigo. Puedes decir que Brasil va a ganar la Copa, o que Francia va a ganar la Copa. Puedo decir que soy millonario. Yo puedo afirmar lo que quiera, ¿no? Las condiciones preparatorias son, digamos, muy relajadas en este caso, pero no en las matemáticas. Una afirmación matemática que no está amparada por una prueba no es afirmación matemática. No se llama afirmación. No, porque para ser una afirmación tiene que merecer el rótulo de teorema o de lema, ¿no? Y una suposición no es una afirmación, es una conjetura, por ejemplo, que no es una afirmación. Hay otra condición, hay otras restricciones con relación al contenido proposicional, ¿no? En las matemáticas, el contenido proposicional no puede contener lo que llamamos de indéxicos, ¿no? Tiene que ser un contenido indexical free, sin indéxicos, ¿no? No tiene sentido, por ejemplo, 3 más 3 es 6 aquí. No tiene sentido, ¿no? 3 más 3 es 6 ahora. No tiene sentido, ¿sí? Entonces, si ocurre un indéxico en un contenido proposicional, él no es un contenido proposicional adecuado para una afirmación matemática. Esta es otra restricción muy importante que no ocurre, por ejemplo, en las ciencias naturales o en lenguaje normal, ¿no? Es una característica curiosa, entonces. Y entonces, ¿cómo explicar? Bueno, esas son, digamos así, son restricciones del contenido proposicional en general, de las aserciones en la matemática, pero como hemos visto, hay distintos tipos de aserción, ¿no? Entonces, si un matemático llama algo de teorema o llama de lema, la fuerza es distinta, aparentemente, ¿no? Con un lector de un texto matemático se encuentra un lema, encuentra un teorema, entiende que las fuerzas son distintas, ¿sí? O un corolario, ¿no? Las fuerzas son distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar las distintas fuerzas en términos de la maquinaria de esta teoría de taxonomía de actos lingüísticos, ¿no? Una característica del discurso matemático es que exhibe distintos tipos de asertividad. Por ejemplo, teoremas, lemas, proposiciones, observaciones, corolarios, hechos, alegaciones. En otras palabras, hay muchas indicaciones posibles para el bloque asertivo, ¿no? Mira, no estamos hablando de la prosa matemática ordinaria, estamos hablando de los textos profesionales de matemáticas, ¿sí?
de los textos desde Lagrange, desde los grandes clásicos matemáticos, hasta lo que se hace hoy, ¿no? Un paper típico, un paper publicado en matemáticas, contiene esos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar las distintas fuerzas agregadas a un teorema y a un lema o a un corolario, por ejemplo, ¿no? La diferencia no puede ser expresada en términos de contenido lógico, ¿no? Porque todos son, supuestamente, son proposiciones matemáticas verdaderas y son verdades necesarias, ¿no? Todas las proposiciones matemáticas son verdades y verdades necesarias. Entonces, la diferencia en el tipo de asertividad no tiene que ver con la naturaleza del contenido, ¿sí? No tiene que ver con la naturaleza del contenido. ¿Con qué entonces? Hay tres alternativas, hay tres hipótesis. La primera hipótesis que no funciona es que el tipo de asertividad corresponde a distintos grados de la fuerza asertiva. Acuérdense que una de las variaciones entre los actos ilocucionarios es la intensidad del punto ilocucionario, ¿sí? Entonces, un orden y un pedido tienen distintas intensidades del punto ilocucionario, ¿no? Quizá la diferencia entre un lema, un teorema y un corolario sea la intensidad del punto ilocucionario. Eso no funciona. No funciona porque un lema, un teorema y un corolario son afirmados con igual fuerza, ¿no? Un lema es tan verdadero, exactamente tan verdadero como un teorema. Es exactamente tan verdadero como un corolario. Entonces, la fuerza de la asertividad no explica la diferencia entre ellos. Tampoco el tipo de condición preparatoria, ¿no? Distintos tipos de condiciones preparatorias tampoco explican la diferencia entre lemas, teoremas y corolarios, ¿no? Porque lemas, teoremas y corolarios todos igualmente requieren en las matemáticas una prueba, ¿sí? No se explica en términos del contenido proposicional tampoco, porque todos requieren una proposición que sea necesaria, que sea indexical free, que no sea temporal, etc. ¿Cómo explicar entonces esto? Aquí una hipótesis, que es la que nos gusta, que el tipo de asertividad está explicado, son aserciones, pero a la vez también son declaraciones, ¿no? Son actos ilocucionarios híbridos, que es una afirmación y a la vez se agrega a esta afirmación una declaración, ¿no? Entonces, o sea, las afirmaciones matemáticas en bloque contienen, además de una aserción de un contenido proposicional, una indicación de la posición dentro de un cuerpo organizado de verdades, ¿no? De proposiciones matemáticas, que es la organización que el matemático quiere imponer a su teoría. Por eso un matemático llama algo de teorema y otra cosa de lema, y otro matemático hace el revés, porque imponen organizaciones distintas. Pero esta organización no tiene que ver con la naturaleza de la cosa estudiada, porque las dos, un lema y un teorema, los dos son verdades necesarias, las dos requieren prueba, las dos requieren el mismo contenido, restricciones con relación al contenido. Lo que se impone es una organización. Tú eres más importante que tú, ¿no? Tú vienes antes que tú, ¿no? Y esto es una imposición del matemático. Y en todas las teorías matemáticas, hay una organización interna de las verdades, ¿no? De quién viene antes que quién, ¿sí? Entonces, todas las teorías matemáticas contienen algún tipo de acto declaratorio, que es una estipulación del matemático, ¿no? Frege ya observaba esto. Él decía, yo voy a elegir estas verdades como axiomas para probar estos teoremas, pero yo reconozco que alguien puede decidir por el revés, puede decidir por otras verdades como axiomas para probar otras cosas como teoremas, ¿no? Entonces, hay una cierta arbitrariedad, ¿no? Y eso es, mira, eso es esencial, eso no es accidental, eso es esencial de la actividad matemática, de las teorías matemáticas. Entonces, las teorías matemáticas esencialmente involucran algún tipo de acto declarativo, ¿no? Que es acordando, los actos ilocucionarios declarativos son los actos en los cuales hay una creación de un hecho a través de la palabra.
y el hecho automáticamente verifica la palabra. Verifica en el sentido que transforma en verdadero lo que está dicho, ¿no? Eso es lo que Austin había detectado eso en su ensayo original. Él llama de performativos expositivos. Performativos expositivos son palabras o proferencias que contienen indicación con relación a la organización de mi discurso. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo bla, 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 por lo tanto, o yo concluyo, bla, bla, bla. El yo concluyo es un acto performativo, ¿no? Y él contiene una explicación de la organización interna de mi discurso, ¿sí? Bueno, hay miles de verbos que son verbos performativos, expositivos en el sentido de Austin, ¿no? Eso nos pareció, no sé si a ustedes, pero a nosotros nos pareció muy interesante, ¿no? Esa idea de que, mira, las proposiciones matemáticas no nacen como teoremas, ellas son llamadas teoremas, ¿sí? Así como no nacen con la distinción natural entre teoremas y lemas y axiomas, ¿no? Esta organización es una organización impuesta por un acto declarativo de los matemáticos, sea como matemático individual, sea como una comunidad matemática, ¿no? O sea, como pensaba Frege, como una especie de intelecto trascendental que hace grandes afirmaciones, ¿sí? Pero algún tipo de acto declarativo es necesario, ¿sí? La distinción entre axioma, lema, teorema es una distinción que requiere un acto ilocucionario. O sea, to sum up, ¿no? Resumiendo la cuestión de las afirmaciones en bloque, ¿tengo más 10 minutos todavía o cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Sí, sí. Las afirmaciones matemáticas en bloque es la fusión o la combinación de dos tipos de actos ilocucionarios, ¿no? Un acto asertivo, que es una aserción ordinaria, ¿no? Aserindo o afirmando un contenido matemático X, y a la vez también un acto declaratorio, que es un acto que atribuye a la aserción de X un papel o un local específico en una jerarquía extralógica, ¿eh? La jerarquía extralógica está formada por las elecciones pragmáticas de la comunidad matemática, ¿sí? Entonces, digamos, lo que acabo de hacer es la aplicación de la, digamos, de la máquina o de la teoría de actos ilocucionarios a un tipo de fenómeno matemático específico, que son las afirmaciones matemáticas, que típicamente vienen llamadas de teoremas, lemas, etc., ¿no? Pero hay otras. Postulados. ¿Qué es un postulado matemático? Cuando hablamos aquí de postulados, pensamos, por ejemplo, en los postulados de Euclides, ¿no? De la geometría euclidiana, los postulados de Euclides, ¿no? O los postulados de Peano, que fundamentan la aritmética. ¿Qué es un postulado en la matemática? Un postulado no tiene cara de una aserción simplemente, ¿no? Por ejemplo, no es simplemente una afirmación de Euclides que el mundo es así. No es una afirmación de Peano que el mundo es así, ¿no? El postulado de Dedekind, con la fundamentación de los números irracionales, él no está simplemente describiendo cómo el mundo es. Entonces, un postulado es algo distinto a una afirmación matemática ordinaria, ¿no? Llamar algo de postulado también es un indicativo ilocucionario, ¿no? Postulados, ¿no? Por ejemplo, típicamente los postulados de Euclides o Peanos, ellos son declarativos en un cierto sentido, en el sentido de que crean un hecho, ¿no? Y este hecho sirve de estándar para probar o para verificar otras afirmaciones dentro de las matemáticas, ¿no? Entonces, los postulados de Euclides, por ejemplo, sirven de estándar o de parámetro para verificar la verdad, por ejemplo, del teorema de Pitágoras, ¿no? O la verdad del teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, por ejemplo, ¿no? Euclides prueba la verdad de que la suma de los ángulos son 180 grados basado en los postulados. Pero los postulados entonces no son afirmaciones ordinarias, no pueden ser, ¿sí? Entonces tienen un componente declarativo los postulados. Pero a la vez, normalmente uno
evalúa si los postulados son correctos o si son adecuados o si aprenden correctamente. Por ejemplo, evidentemente, cualquiera que haya estudiado los postulados de Peano para la aritmética ha pensado si los postulados son correctos o si aprenden la existencia de una realidad numérica que existe de alguna forma independiente de los postulados. Entonces, los postulados tienen cara también, ¿tá?, de algo que tiene una doble dimensión ilocucionaria. A la vez son declarativos y a la vez son también en parte una aserción. No son puramente asertivos porque no describen puramente nada y no son puramente declarativos porque no es una creación libre de un matemático, los postulados, al menos los postulados más importantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso interesante de lo que Searle llamaba de assertive declarations, que son actos ilocucionarios híbridos. Son mitad aserciones y mitad declaraciones. Y hay una doble dirección de ajuste. Entonces, a la vez, son afirmaciones, o sea, las palabras tienen que conformarse con la realidad, porque preguntamos, por ejemplo, si los postulados de Euclides son correctos, ¿no? Esa es una pregunta que todo matemático se hace, ¿no? Pero a la vez también, en parte, ellos crean la verdad de lo que están diciendo. Entonces, en parte hay una doble dirección de ajuste y en parte hay la dirección de ajuste palabra-mundo, ¿no? Entonces, es un punto ilocucionario especial, ¿no? Y, diferentemente de las declaraciones ordinarias, de los actos declarativos ordinarios, hay algún tipo de creencia de la parte del matemático. Evidentemente que Euclides creía que sus postulados de alguna forma eran correctos o adecuados o algo así, ¿no? Igual que Peano, igual que los grandes matemáticos, de alguna forma creen que sus postulados son correctos o adecuados o algo así, ¿sí? Entonces es un acto ilocucionario muy especial. Los postulados son muy especiales. Hay distintas visiones. Hay gente como Kit Fine, por ejemplo, que cree que los postulados no son así, ¿no? Él cree que los postulados son más bien órdenes, son más bien directivos, ¿no? Tome tal cosa, construya tal cosa, son órdenes, ¿no? El Kit Fine es más radical. Él cree que la matemática está toda basada en actos directivos, ¿no? Que es bastante más radical, bastante más que nosotros. Nosotros creemos que en las matemáticas hay un equilibrio de actos declarativos, actos asertivos. Y comisivos es más difícil, una promesa, no hay promesas, no hay promesas esenciales de un matemático, tampoco hay órdenes, pero no sé, ese es un punto, ¿no? No sabemos si, yo creo que Kit Fine no tiene razón aquí, pero él es más radical, él cree que la matemática es toda basada en actos directivos, órdenes, ¿no? Construya, tome, haga esto, quizá modus ponens. Modus ponens de la lógica quizás sea un acto directivo, ¿no? De P y P implica Q, concluya Q, ¿sí? Modus ponens puede ser leído como un acto directivo también, ¿no? Y si toda la matemática está basada en operaciones lógicas, y modus ponens es la más básica de todo, entonces la matemática estaría toda basada en la performación de actos directivos, ¿no? Definiciones. ¿Qué son definiciones en las matemáticas? ¿Qué es una definición? Hay dos sentidos de definiciones, evidentemente, ¿sí? Hay una definición que es una mera abreviación, ¿sí? Yo decido que una expresión grande, yo voy a llamar esto de pi y empiezo a hablar de pi. Esa es una definición abreviativa, esa definición no tiene gran importancia, claramente es un acto declarativo. Yo voy a llamar de pi, voy a usar pi para esta expresión, ¿sí? Pero hay las definiciones que no son simplemente abreviaciones, son definiciones que son intentos de capturar la esencia de algo importante, ¿no? Por ejemplo, Frege, cuando define la sucesión, ¿no? La sucesión en la cadena de números, que significa un número ser el sucesor de otro, ¿no? Él intenta capturar algo, no es simplemente una definición, no es simplemente una estipulación. Él intenta capturar el hecho, ¿no? De la sucesión, de un número seguirse a otro, ¿no? Entonces, el segundo tipo de definición
não é simplesmente evaluado como uma estipulação, mas também é evaluado como buena ou mala, fecunda ou infecunda, materialmente correcta. ¿No? Ese es un término que se usa en lógica o en matemática, una definición ser materialmente correcta. Significa que ella incluye las cosas que creemos que tienen que ser incluidas en la definición. O materialmente incorrecta, significa que ella deja de fuera, no cuenta, por ejemplo, como triángulo, algo que creemos que tiene que ser un triángulo. ¿No? Entonces, definiciones son típicamente, además de puras estipulaciones declarativas, son también evaluadas en términos de corrección, incorrección, fecundidad, infecundidad, etc. Entonces hay algún componente ilocucionario importante en las definiciones que no son meras estipulaciones. ¿Sí? Entonces la hipótesis que tenemos es que el segundo tipo de definición también contiene un elemento asertivo, por tanto cuenta como una declaración asertiva en el sentido de Searle. En el sentido de John Searle. Y no hay teoría matemática sin definición. ¿Sí? Y no hay definición sin dos tipos de fuerza ilocucionaria, aserción y declaración. ¿Sí? Entonces, resumiendo la cosa, aserción y definición ofrece un balance delicado entre actos ilocucionarios asertivos y declarativos, ¿no? Esto es un gran resumen. Actos ilocucionarios asertivos y declarativos son los elementos del discurso matemático juntamente con actos directivos. Si creemos en Kit Fine, por ejemplo, que actos directivos, tome, construya, bla, bla, bla. Ellos muestran respectivamente elementos creativos, descriptivos y constructivos esenciales, componentes esenciales en las matemáticas. ¿Sí? Algunas cuestiones que vamos a tratar de desarrollar son cuestiones que también surgen naturalmente, quizá a ustedes haya ocurrido mientras me escuchaban. Por ejemplo, ¿qué son axiomas? ¿Qué tipo de acto ilocucionario es un axioma? No parece ser una mera afirmación, ¿o sí? ¿Es una mera afirmación, una aserción? ¿O es algo que crea? ¿No? Entonces, se puede incluso catalogar las distintas filosofías de las matemáticas de acuerdo a la forma como uno clasifica los axiomas, ¿no? Alguien como Hilbert, por ejemplo, un matemático como Hilbert, creía que los axiomas son creaciones, ¿no? Pero alguien como Frege, por ejemplo, creía que los axiomas son descripciones de una realidad que existe independientemente. Entonces, catalogar los axiomas como una aserción o como una declaración, o quizá como una declaración asertiva, ¿no? Puede servir de un instrumental interesante para clasificar las distintas filosofías de la matemática. ¿Sí? ¿Qué son la prueba? Una prueba matemática se parece con un acto ilocucionario complejo, ¿no? Constituido de subactos ilocucionarios, pero la prueba como un todo es un gran acto ilocucionario. ¿Sí? ¿Por qué hay la necesidad de construir la prueba en la matemática? ¿No? ¿Y cuál es la naturaleza de una prueba en la matemática? Entonces, una hipótesis importante es esta, ¿no? Que constituye un gran acto ilocucionario. ¿No? Como ya he dicho, serían las reglas de inferencia, por ejemplo, modus ponens, pueden ser entendidas como actos ilocucionarios directivos, ¿no? Esas son preguntas. El modo ilocucionario aquí es de pregunta, no es de una afirmación. ¿Sí? Son puntos que estamos tratando de desarrollar. Y evidentemente la cuestión que ocurre, estoy casi terminando, evidentemente la cuestión que ocurre a todos después de una charla como esta es, este tipo es un filósofo constructivista de la matemática, ¿no? Él cree que las entidades matemáticas son construidas por actos lingüísticos. No es así. La idea de nosotros, del proyecto, es que esta tecnología o esta forma de mirar a la matemática sea neutral con relación a la ontología matemática. ¿Sí? O sea, la cuestión, si el reconocimiento de que hay un aspecto esencial ilocucionario en las matemáticas, esto compromete uno con una visión constructivista de las matemáticas. La respuesta fácil es no. ¿Por qué? Mira Frege. Frege es el paradigma de un filósofo realista platónico
y fue el primero que ha reconocido la esencialidad de elementos ilocucionarios en la matemática. Entonces, reconocer que hay elementos ilocucionarios no obliga a uno a ser un platonista. Esa es la respuesta fácil, ¿no? Pero la respuesta difícil es dar un tratamiento adecuado, ¿no?, de cómo las dos cosas pueden ser combinadas, ¿no? O sea, la presencia de actos ilocucionarios, otra vez, en el nivel más básico de las matemáticas, ¿no? En el nivel más básico, no es en la comunicación entre matemáticos, no. ¿Sí? La presencia de elementos ilocucionarios, combinar esto con la posibilidad de una realidad matemática que existe independientemente. Y esto yo creo que se puede hacer apelando a una otra distinción de John Searle, que es la distinción entre hechos brutos versus hechos institucionales, ¿no? Eso está muy fashion, es muy en moda hoy, porque se utiliza mucho en la construcción de la realidad social, la construcción de la realidad social basada en hechos institucionales, etc. Pero la idea es aplicar esto a la ontología de la matemática. Searle toma esta distinción de Anscombe. Las declaraciones son, los actos ilocucionarios declarativos son los instrumentos para la creación de hechos institucionales. Hechos institucionales son hechos que existen, son creados por el uso lingüístico. No existen de manera bruta, o sea, previamente al uso lingüístico, ¿no? Entonces, típicamente, una constitución, una ley, un contrato, una nación, una universidad, un diploma, son hechos que no existen en la naturaleza, sino que son creados a través del lenguaje. Se hace necesario un acto performativo, ¿no?, un acto declarativo para su creación. Entonces, la idea es aplicar esto a la ontología matemática. Podríamos mirar a los objetos matemáticos, números, formas geométricas, etcétera, etcétera, clases de equivalencia, como objetos brutos en el sentido matemático, ¿no?, que tienen una existencia independiente de nosotros, pero para estudiarlos necesitamos de un aparato conceptual, definiciones, red de definiciones, y esto involucra una red de actos ilocucionarios, una red de definiciones, una red de elecciones, por ejemplo, cuáles son los elementos más básicos de una teoría. Entonces, definiciones, postulados y jerarquía de aserciones, que es lo que hacemos catalogando a cosas como teoremas o lemas, etc., es una jerarquía de aserciones. Elecciones de elementos primitivos, ingeniería conceptual, etcétera, etcétera, son todos hechos institucionales. Hechos institucionales son creados por actos ilocucionarios especiales que requieren condiciones preparatorias especiales, pero podemos decir que estos actos ilocucionarios no constituyen los objetos matemáticos, no constituyen, por tanto, la realidad matemática, pero, sin embargo, son necesarios para crear el amparo, ¿no?, el ambiente adecuado para la observación de los objetos matemáticos, ¿no? No hay observación, comparación, ordenación, inferencia, etc., desde un punto de vista completamente neutro. No hay, como yo he dicho, las proposiciones matemáticas no nacen teoremas o nacen lemas. Ellas son llamadas teoremas o lemas, ¿sí? Entonces no hay comparación desde un punto de vista neutral. Siempre hay algunas definiciones, algunas elecciones de elementos primitivos, entidades, etc. Ahora, una pieza literaria bonita para terminar, ¿sí? Hay una famosa metáfora de Hardy. Hardy es un gran matemático inglés y un gran filósofo de las matemáticas. Él es un filósofo realista que describía la actividad de los matemáticos como siendo la observación de montañas distantes, ¿no?, a través de un telescopio. Y el matemático es un tipo que describe una realidad que existe independientemente del matemático y trata de describir los contornos de las montañas, ¿no? Entonces, si seguimos el punto de vista realista de los objetos matemáticos y nos acordamos de la metáfora de Hardy, del matemático como alguien describiendo formas y contornos de montañas distintas, que serían la realidad matemática, entonces, usando la misma metáfora, podemos comparar la creación traída o tornada posible por los actos ilocucionarios con la de pasarelas y andamios
colocadas, ¿no?, posicionadas alrededor de las montañas para constituir plataformas de observación. Los andamios y las plataformas no son parte de las montañas, no son parte de la realidad observada, pero son esenciales para proveer una perspectiva bajo la cual la observación puede funcionar, ¿no? Y obviamente algunas de esas disposiciones de andamios y pasarelas son más adecuadas, que son plataformas de observación mejores que otras, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto? Esa es una forma de conciliar la presencia de actos locucionarios en las matemáticas con el realismo matemático, ¿no? Aquí no estamos de acuerdo. Yo tengo una tendencia realista, mis coautores tienen una tendencia constructivista, ¿sí? Pero como soy yo que estoy dando la charla, yo quiero poner mi punto de vista aquí. Muchas gracias. Bueno, desde ya que agradecemos a Marco por esta espléndida conferencia y damos la palabra a quienes quieran formular preguntas o observaciones, lo que les parezca. Bien, muchísimas gracias. Una conferencia fantástica. Tendría muchísimas preguntas, pero voy a limitarme a dos. La primera es respecto a... Has tratado al final de mencionarlo, el problema de los axiomas, porque era algo que estaba perdido en la conferencia. Sí. Yo lo echaba de menos. Sí. Y sigo, en cierto sentido, echándolo de menos. ¿Por qué? Porque el problema que sacaste, o tal como lo planteaste, es el problema de cómo construir los axiomas, cómo identificarlos, si bien declarativamente o como aseveraciones, pero mi problema con ellos es más fundamental. Imaginemos que optamos por la opción más realista, que es la tuya, y concebimos los axiomas como aseveraciones, en cierto sentido. El problema es que se trataría, creo, de aseveraciones en sentido, o de presuposiciones en sentido aristotélico, es decir, de presuposiciones fundamentales, básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Problema. Y tú has empleado además esa expresión. ¿No significa eso que son meras aseveraciones? Es decir, que pueden ser arbitrarias y por lo tanto susceptibles de cuestionamiento escéptico. Mejor dicho, mi problema es muchos axiomas, por definición, por lo menos de acuerdo con esta concepción aristotélica, esto es lo que es un axioma, es una aseveración donde una prueba es imposible. Por eso son fundamentales. Es decir, son presupuestos básicos. No hay prueba ni matemática ni lógica posible sobre ellos. Están más allá del discurso argumentativo de prueba, duda, refutación. Llega el escéptico y dice, por lo tanto son meras aseveraciones. Yo puedo poner las contrarias. ¿Qué hacemos ante un caso? Y además está que, como tú has bien dicho y me parece importante, deberían ser integrados dentro del orden matemático con un sistema de pruebas. Si no hay pruebas, no hay orden matemático. Sí. Pero aquí, por definición, no hay pruebas. ¿Cómo lo integramos? Sí, sí. Muy bien, gracias. Bueno, todo lo que has dicho tienes toda razón. Y la cuestión aquí yo he planteado la cuestión de los axiomas como un problema. La cuestión es un problema en abierto que estamos, digamos, tratando de estudiar. Yo no tengo una posición fija con relación a los axiomas. No creo que mis coautores tampoco lo tengan. La idea es que es más bien el modo ilocucionario aquí fue de una pregunta. ¿Qué hacemos con los axiomas? Porque como tú bien dices, axioma por naturaleza es algo que no tiene prueba. Pero una aserción matemática requiere una prueba. Entonces, ¿los axiomas son aserciones o no son aserciones? Es una pregunta, ¿no? Yo no sé. Si no son aserciones, ¿qué son? ¿Son una creación libre? Pero tampoco tiene cara de una creación libre, ¿no? O sí, o quizá distintos autores, distintos filósofos de la matemática tienen distintas visiones sobre los axiomas. Y eso es lo que yo he tratado de apuntar, que quizá uno pueda clasificar las distintas filosofías de la matemática con relación a los distintos actos ilocucionarios que los filósofos ven
atribuyen a los axiomas. Algunos filósofos han atribuido un papel puramente declaratorio, como Hilbert, por ejemplo. Para Hilbert, axioma es cualquiera. 1 más 3 es algo, X, ¿no? Ese es un axioma, es puramente declarativo. Y otros no, otros como Frege son estrictamente, axiomas son casi que estrictamente descripciones, pero son descripciones sin prueba. Entonces son actos que requieren, tienen condiciones de preparación bastante distintas a otros. Entonces yo creo que hay una diversidad de visiones aquí entre los distintos filósofos de la matemática, ¿no? Y el proyecto es ver si hay algo que sea común a los distintos matemáticos, ¿no? A los distintos filósofos. Pero quizá no haya nada común. Quizá haya una distinta visión sobre lo que están haciendo los axiomas. Cada cual hace cosas distintas o cosas mezcladas. Algunos axiomas son puramente descriptivos, otros axiomas son puramente declarativos, ¿no? Y otros sean declaraciones asertivas, ¿no? Pero más, la verdad es que yo no sé, es un punto de investigación, ¿no? Quizá tú tengas... No lo tengo muy claro, pero bueno. Y la segunda pregunta es acerca de, podríamos decir, la charla en general, que es una charla excelente, pero yo tengo el siguiente problema, y es un problema que de algún modo me remite históricamente a Kant y sus sucedáneos, e indirectamente también a Frege, porque Frege, después del colapso del programa logicista, volvió a Kant. Uno de los problemas que se plantean para el conocimiento matemático en la filosofía idealista postkantiana, y es el problema fundamental, y a lo mejor por eso deberíamos enrolarlos en la fila de quienes están preocupados por el aspecto práctico también dentro de la matemática, uno de los problemas fundamentales es el de la construcción de objetos matemáticos. Y una de las cuestiones básicas para los postkantianos es que, y esto me parece muy interesante, es que se trata de declarativos típicos. De hecho, estamos ante un caso prototípico de performativo, en el sentido siguiente, en el que el objeto matemático, el acto, mejor dicho, el resultado de la acción de construcción de un objeto matemático y la acción de construcción a partir de reglas y algoritmos de ese objeto son exactamente idénticos. No hay diferencia entre el objeto construido y la acción misma de construcción de ese objeto. Ahora bien, esa acción para un kantiano y para un fregeano es una acción pura. Es decir, es una acción que no está teñida de elementos empíricos. Es una acción, de hecho, guiada algorítmicamente o guiada por una regla de construcción del objeto, podríamos decir. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. Mi pregunta es, has dado un análisis con el que estoy completamente de acuerdo, porque has introducido una dimensión práctica, tal como un kantiano haría, dentro de la construcción teórica o de la razón teórica, una dimensión práctica. Ahora bien, también has reducido el aspecto práctico al aspecto aseverativo y al aspecto declarativo o performativo, constructivo dentro de las matemáticas. El asunto es, esto es conciliable, y creo que más o menos lo has insinuado al final, con un purismo total respecto a las matemáticas. El ejemplo que estoy poniendo del kantismo. Tenemos un apriorismo, un purismo de la acción, y tenemos al mismo tiempo un purismo teórico. Entonces, tu análisis en cierto sentido no ha dinamitado, ha sido un undermining de la dimensión pragmática. A lo mejor es una cuestión de palabras, simplemente. Sí. No es dicho, no hay dimensión pragmática en matemáticas, lo que hay es una dimensión práctica pura, pero no pragmática. Ojalá, no era mi intención, si eso es lo que pareció, no era mi intención, ¿no? La idea es que, como en cualquier ciencia, hay hechos brutos, pero para estudiarlos se necesita un aparato, aparatos conceptuales, ¿no? Y la elección de un aparato conceptual, ¿por qué vamos a trabajar con esa definición y no con aquella? ¿Por qué elegimos estos elementos primitivos y no los? Son todos, toda una cuestión de elección y de estipulación. Pero aún así hay un substrato, que es el substrato del estudio, que no es una creación. Los átomos no son una creación lingüística, ¿no? Y de la misma forma, mi visión es que los números y la realidad numérica y las, digamos,
las relaciones lógicas entre verdades matemáticas, en larga medida no son una creación lingüística, es una realidad que existe, independiente de nuestra actividad mental incluso, ¿no? Pero para estudiarla necesitamos de un aparato conceptual. ¿Por qué es que elegimos, por qué la teoría de conjuntos, por ejemplo, Zermelo Fraenkel, tiene una relación, la relación elemental es la relación de pertenecer, ¿no? De pertenecer, ¿no? ¿Y por qué no otra relación? Es una elección. Pero esta elección, a mí me parece que los conjuntos, la realidad de los conjuntística existe independiente de nosotros, pero tenemos que elegir un punto de vista original para estudiarla. Y el punto de vista que elegimos es que la relación de pertenecer es la relación primitiva. Entonces vamos a ver hasta dónde vamos estudiando la realidad matemática, tratando esta relación como primitiva. Y algún día nos vamos a cansar y invertir la perspectiva, ¿no? Igual con los números, igual con los postulados de Peano, ¿no? Los postulados de Peano son una perspectiva que hemos elegido para estudiar los números, ¿no? Algún día vamos a descubrir que quizá haya perspectivas mejores que esta, ¿no? Quizá, ¿no? Pero la idea es que como en cualquier otra, esa es mi perspectiva personal, pero no estoy, digamos, yo no estoy argumentando por mi filosofía de las matemáticas, esa es otra cuestión. Estoy diciendo cómo se puede conciliar las dos, ¿no? La cuestión de las construcciones kantianas, yo no sé si se puede sacar de esto lo que yo he dicho, si se puede sacar una interpretación de las construcciones en el sentido kantiano o en el sentido intuicionista. Yo no, realmente, genuinamente, yo no sé. Quizá tal vez, ¿no? La comparación era con contratos, promesas, actos legislativos, cosas así, ¿no? Que son actos evidentemente actos lingüísticos y la creación de un hecho que es evidentemente provocado o causado por el uso del lenguaje, ¿no? No sé si exactamente es lo que Kant quería decir, no sé, genuinamente no sé. Okay. Bom dia. Eu não tenho alternativa além de falar em português. Obrigado, Marco. Achei a palestra muito interessante. Eu não trabalho com filosofia da matemática, mas fiquei bastante interessado porque, a partir de determinado momento da sua fala, quando você começou a falar dos atos de fala declarativos, e em seguida eu fiquei escutando a palestra o tempo todo, pensando na construção da realidade social, do Searle, que você acabou mencionando no final. Sim. E eu ficava lembrando, se eu não me engano, é no Der Gedanke que o Frege começa dizendo que, assim como o belo, a estética, e o bom, a ética, é a verdade que dá a lógica, a direção. Em algum texto o Frege faz esse comentário, e, no final das contas, o que se ressaltou para mim na fala é como se houvesse um certo paralelismo entre o trabalho na matemática e o trabalho normativo em sociedade, né, por assim dizer. Porque o Searle, de fato, pensa a construção da realidade social, no final das contas, como baseado em declarações, como você mencionou aí, essa questão do parlamento, e de alguma maneira, né, você fala do aspecto declarativo, mas também assertivo, porque haveria uma relação a uma determinada realidade, né, aparentemente objetiva, e nesse campo normativo, por mais que, claro, seja um campo onde as opiniões muito se dividem, mas talvez em alguns temas, em alguns pontos, se possa pensar também nesses termos, de que há um aspecto estipulativo, mas uma referência a algo que as pessoas, né, pensariam como objetivo. Sei lá, imagino que ninguém chegaria a dizer que é correto, numa discussão corriqueira, matar a filha e lançar do 10º andar de um prédio, como aconteceu, né, no Brasil uns anos atrás. Na verdade, é isso, né? Assim, é mais um comentário de que o tempo todo eu fiquei sentindo esse paralelismo entre o trabalho da matemática e a dimensão normativa. Essa é há dois distintos tipos de teses que eu quero abordar aqui. Uno é a tesis mais forte, e esta me parece que
no hay, digamos, es que hay elementos ilocucionarios esenciales a la actividad matemática, a pesar de las apariencias, ¿no? A pesar del hecho de que los matemáticos no toman en serio filosofía del lenguaje, cosas pragmáticas de filosofía del lenguaje, y a pesar del hecho de que los filósofos del lenguaje no toman en serio las matemáticas, ¿no? Pero hay indicadores, típicamente indicadores ilocucionarios en el lenguaje matemático profesional, ¿no? Eso me parece, eso yo estoy absolutamente convencido. Pero una segunda pregunta era si esto nos conduce necesariamente a una ontología idealista o constructivista de las matemáticas, ¿no? Mi hipótesis o mi punto de vista es que no. ¿Por qué? Porque exactamente como tú dices, como Searle ve la realidad bruta y la realidad social como conviviendo, ¿no? Digamos, hay montañas, hay hechos naturales y hay nuestros aparatos conceptuales que están, digamos, mezclados, ¿no? Entonces estudiamos un hecho natural, un átomo, una sustancia, pero con contratos con universidad, con laboratorio, yo llamo algo de laboratorio, con aparatos. Entonces hay una red de hechos institucionales circundando o mezclada con hechos naturales. Entonces, la idea de que hay una realidad social, hechos instituidos o creados por el lenguaje, no compromete a uno con un idealismo absoluto, ¿no? En el sentido natural o en el sentido de la sociedad. Tampoco en las matemáticas. Exactamente lo que tú dices, me parece también una forma interesante de mirar a las matemáticas. Esto torna la posición de los dos lados, las posiciones son más confortables. Torna más confortable la posición de un realista duro como Frege, porque el reconocimiento de que una parte de la actividad matemática no depende simplemente de los objetos matemáticos, no es una descripción de cómo la realidad es, sino es una elección, es la creación de un hecho por el matemático, como la creación de un microscopio para observar, o del telescopio, ¿no? Para observar algo que sí existe independiente. Eso torna más confortable la posición del realista matemático y también más confortable la posición de alguien que defiende la existencia de hechos, de actos ilocucionarios en las matemáticas también. Alguien puede decir, bueno, mira, pero no es tu palabra que crea el hecho de que 2 más 2 es 4. Eso no es una creación, ¿no? La creación es la elección quizá de los símbolos, quizá de elementos básicos para explicar ese tipo de... Eso sí puede ser una elección, puede ser una creación, pero el hecho en sí no es una creación, ¿no? Como decía Frege, el teorema de Pitágoras era verdadero mucho antes de que Pitágoras lo pensara o que le llamara de triángulo, hipotenusa, ¿no? Siempre ha sido verdadero. Entonces torna los dos lados más confortables, ¿no? El reconocimiento de este, digamos, campo intermediario de hechos institucionales, pero en el mundo de las matemáticas, ¿no? Esa es la segunda, entonces la segunda tesis es mi perspectiva personal. Mis coautores tienen tendencias más constructivistas que yo, ¿no? Pero para esta segunda opción yo no he argumentado, no voy a argumentar por el realismo. Estoy diciendo que es una forma de conciliar el realismo con esta perspectiva que reconoce elementos pragmáticos lingüísticos en las matemáticas. ¿Sí? Exactamente como tú describes. El paralelo con la sociedad de Searle, ¿no? Hechos naturales mezclados con hechos institucionales, ¿no? Marco, primero agradecerte, hermosa conferencia, muchas gracias. La pregunta es simple, ¿qué pasa con el formalismo? Porque Frege se vio llevado a incluir el signo de aserción, como bien vos mencionaste en el comienzo. ¿Hay algo de pérdida al perder esos signos que Frege parecía creer como importantes en introducir el formalismo, o no? ¿El formalismo quiere decir el lenguaje formal? Sí. Si hay pérdida. Sí. No, mira. Al perder el signo de aserción de Frege. Al perder. Sí. Sí. No, al revés. No, porque
el desarrollo de las teorías lingüísticas de speech acts en el siglo XX son un desarrollo de las ideas de Frege. Entonces Frege ha sido el primero que ha reconocido, mira, es necesario incluir en el formalismo, es necesario incluir símbolos lógicos para expresar fuerza locucionaria que no es parte del contenido. No es parte del contenido, es necesario incluir, pero Frege ha reconocido la necesidad de solamente dos símbolos, dos indicadores locucionarios, ¿no? Entonces, quizá si esta investigación es exitosa, bueno, yo creo que ya es exitosa porque llamar algo de teorema versus lema, que es algo que todos los matemáticos hacen, excepto algunos imponen, me ha dicho un matemático que algunos eliminan esa jerarquía, ¿no? Y llaman todo de proposición, que algunos libros de Bourbaki no llaman nada de lema y teorema, llama todo de proposición 1, proposición 2, proposición 3, etc., ¿no? Pero hay aquí, entonces hay un caso degenerado de indicador y locucionario también, ¿no? Y al menos la numeración de las proposiciones es una imposición de una orden, porque no nacen, las proposiciones matemáticas no nacen ordenadas, ¿no? La ordenación es impuesta por el matemático. Pero no creo que, no es que quizá Frege haya, lo que Frege pensaba, no sé si esa es tu pregunta, pero quizá lo que Frege pensaba es que... Pregunta si vos reintroducirías el signo de aserción o no. Pues claro, pero yo no lo introduciría, él ya está ahí. Al llamar algo de teorema es como si fuera el signo de aserción de Frege, pero con algo más, con una declaración imponiendo una cierta orden. ¿Sí? Él ya está. Esa es una charla descriptiva, no es algo reformista sobre el lenguaje de la matemática. Mira cómo es el lenguaje de la matemática. Mira, ahí hay indicadores locucionarios, aunque los matemáticos no lo piensen así. Entonces sí, la aserción está en el lenguaje matemático. Marcos, una también. Más o menos, digo, no sé si, no voy a agregar mucho, pero tengo ganas de preguntarte igual. Creo que, porque más o menos voy por la misma dirección que las primeras preguntas. Cuando en tu exposición, por suerte llegó el momento, porque parecía que todo apuntaba a un construccionismo y bueno, en el mejor de los casos te queda el corazoncito realista, pero bueno, lamentablemente uno diría. El punto es, claro, si uno toma, como le estabas contestando recién, la barra de aserción y los indicadores de alguna manera y locucionarios en el propio Frege, lo cual parece obvio, ¿no? Claro, ahí uno diría, no afecta al contenido, y entonces hay un montón de explicaciones no construccionistas que van en la medida en que los aspectos y locucionarios no afectan al contenido. Sí. Pero ¿qué pasa, como digo, otra vez en los axiomas o en la construcción de objetos matemáticos, donde parece ser que entonces se vuelve, sí, un problema del contenido proposicional? Entonces, efectivamente, parecería que se vuelve en algún sentido superfluo la idea de aceptar una postura realista. Porque en el caso de los hechos brutos y los hechos institucionales, en el caso de la realidad bruta, digamos así en ser, bueno, ahí sí parece que hay una especie de emergentismo en el sentido de que para que se den hechos institucionales deberemos antes tener ciertos tipos de acuerdos básicos sobre hechos brutos y a partir de ahí hechos institucionales. Pero en el caso de las entidades matemáticas parece que el mismo proceso de construcción es el que determina el aspecto institucional y el aspecto bruto. ¿Cuál es el aspecto bruto salvo la asunción? Y por lo tanto otra vez la vuelta a lo ilocucionario, ¿no? Parece que le quedan pocas fuerzas, y ahí va mi pregunta. Parecería que es un poco superfluo el aceptar el realismo o algo así. Tú dices que bueno, aquí la cuestión de los axiomas yo he planteado como una cuestión, ¿no? Como una línea de investigación, no sabemos dónde va esto. Pero la cuestión tuya, que es la misma que él, parece, es que, ¿y qué pasa si descubrimos que los axiomas son puramente declarativos, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces la filosofía realista de la matemática está liquidada. Sí. Es verdad, pero ojalá que estés equivocado. Una observación muy parecida se me merecía a mí. La neutralidad con respecto a la filosofía de la matemática que tú decías que este enfoque tiene, la puede mantener hasta que se decida sobre el estatuto ilocucionario de los axiomas. Sí. En el momento que se decida sobre eso... Sí. Ricardo,
Ya que Tienes si razón. dijiste eso, que iba a Tienes preguntar razón. justo eso. Quería que te expresaras mejor sobre la objetividad, la posibilidad de la objetividad o no en la determinación de la categoría de actos ilocucionarios, dado que en cierto momento tú dijiste que se podía determinar neutralmente respecto a qué filosofía de la matemática alguien tiene, si un axioma es un acto, vamos a decir, asertivo, directivo, y parece que todo el proyecto descansa en una confianza en que sí se puede lograr una objetividad en cuanto a Sí. describir de qué manera o qué otra son esos actos ilocucionarios. Entonces, pero a la vez también dijiste que algunos filósofos de la matemática describirían axiomas como asertivos y otros como directivos. Entonces no quedó claro cuál es tu Sí. postura respecto de si se puede, independientemente de la filosofía de la matemática, hacer eso o no. Sí. Quizá yo he sido demasiado enfático cuando yo dije neutral, ¿no? Que esta teoría es neutral. Bueno, en verdad, digamos, que tengo que reformular. No es que sea neutral, pero es que creo que mi colega Giorgio ha sido mejor, más feliz al decir, no, es que las distintas filosofías de la matemática se pueden catalogar o clasificar de acuerdo al tipo de fuerza ilocucionaria que ven o que consideran como siendo la principal o la más fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, este texto de Kit Fine se llama Mathematics as Discovery or as Invention, ¿no? Y para él la respuesta es que la matemática es una invención porque está basada en directivos, en órdenes, ¿no? Bueno, mi perspectiva personal, yo no he argumentado para la filosofía de las matemáticas, mi perspectiva sobre la ontología de las matemáticas, mi perspectiva es perspectiva realista. Entonces, este aparato, uno puede reconocer elementos ilocucionarios en las prácticas matemáticas, en las teorías matemáticas, y aún así seguir siendo realista en la medida en que hay actos ilocucionarios que son declarativos, que crean hechos institucionales, ¿sí? Sí. Pero todos son así. No, hay actos que son descriptivos, ¿no? Pero sí tienes razón, si alguna vez llegamos a la conclusión que los axiomas todos son declaraciones, que no hay axiomas asertivos, entonces de hecho hay que abandonar la filosofía realista. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ojalá que estés equivocado. Porque también, Ojalá. Marco, el problema también está en la metáfora final, ¿no? Observando una montaña desde los andamios. Sí. Pero si son declarativos, en realidad son andamios no que observan una montaña, sino que construyen un edificio diferente. Sí, no son meros puntos de son, observación, de construcción. son edificios construidos, pero que no constituyen el material observado, constituyen puntos de observación. Esa es la idea. Así como el microscopio no es la célula que uno quiere observar. El microscopio es un punto de observación, ¿no? La metáfora funciona mal porque el microscopio es un instrumental. Pero lo que yo quiero decir es que tenemos en la matemática, así como en otras ciencias, tenemos instrumentales institucionales, ¿no? Contratos de trabajo, laboratorios, pero también definiciones. Definiciones, yo voy a trabajar con este concepto y no con este, esa es una elección. Aquí en mi laboratorio, mi personal trabaja con esta definición. Ese es un acto declaratorio que instituye un punto de vista para estudiar una realidad que existe independiente de mi elección. La bacteria, las cosas existen independiente de mi acto, que aquí se usa tal concepto, ¿no? Entonces, la idea es que el mismo se aplica en las matemáticas, ¿no? Esa es la idea. Pero en el mundo matemático, asumir que en el mundo matemático las cosas existen independientemente de mis definiciones axiomáticas. Es una posición sobre la ontología de la matemática. Aquí yo no he argumentado por esta posición, pero he dicho cómo esta posición es compatible con el reconocimiento del papel de elementos pragmáticos en el lenguaje matemático. Que uno no necesariamente, obligatoriamente, se vuelve un constructivista, ¿no? Seguimos después porque ya estamos muy pasados de hora. Okay. Vamos a matar No, gracias. Agradecemos muchísimo, Marcos. Gracias a ustedes.